La próxima frontera de la humanidad no es el espacio, sino nosotros mismos. Gregory Stock. Desde el origen de la vida, el azar y la selección natural han diseñado el ADN de todos los seres que han pasado por nuestro planeta. Sin embargo, la humanidad está dando los primeros pasos para controlar su propio futuro evolutivo. En este capítulo de Redes, Gregory Stock, especialista en prever los desarrollos de la biotecnología, explica a Punset que estamos dando los primeros pasos para manipular nuestros genes, no solo para evitar las enfermedades, sino para mejorar nuestra especie. Es cierto que algunos de los grandes cambios de los que hemos hablado otras veces están todavía muy lejos. Si buscamos un precedente a lo que está ocurriendo ahora gracias a la genética, habría que remontarse efectivamente a un momento hace 600, 700 millones de años, cuando las células, los organismos unicelulares, se agruparon poco a poco en dar como resultado lo que hoy llamamos nuestra comunidad andante de células. No ha habido otro cambio parecido. Y Gregory Stock, el científico Gregory Stock, es uno de los grandes paladines de esta transformación vital que estamos dirigiendo, que estamos perfilando nosotros mismos. Es importante que comprendamos la enormidad de los cambios que están ocurriendo hoy en día para darnos cuenta del tipo de transformación que vamos a presenciar, porque realmente estamos en un momento de transición, y no solamente es un momento de transición en la historia de la humanidad, es un momento de transición en la historia de la vida. Estamos empezando a comprendernos a un nivel tan íntimo que empezamos a controlar los procesos de la vida y empezamos a controlar nuestro propio futuro evolutivo. Dices que estamos constante y conscientemente modificando y ajustando el proceso de nuestra vida, nuestro proceso de vida, y que esto solamente había sucedido una vez antes, hace millones de años. También dices que ahora deberíamos ser optimistas sobre lo que nos depara el futuro. A ver si logramos entender por qué. Creo que, en realidad, la evolución es un proceso vivo real que avanza sin cesar y que no solamente actúa en las especies y en la biología, sino que el propio proceso también evoluciona y avanza. Me parece que lo que está sucediendo ahora es que estamos en un momento de transición evolutiva, cuya importancia es equiparable a cuando las células se unieron para formar organismos multicelulares hace 600 millones de años, y surgieron todas las posibilidades que ahora nos rodean. Ahora nos estamos uniendo como organismos, como entidades, impulsados por la tecnología y por nuestras mentes, para formar una estructura mayor, de escala planetaria, que tiene un potencial enorme y fabuloso. Y no solamente se abren todo tipo de posibilidades y oportunidades que nunca antes habían existido, sino que se trata de un avance muy sólido. Por tanto, creo que es un error pensar que nos precipitamos hacia un abismo. Más bien estamos inmersos en una transición llena de retos y dificultades, pero de la que resulta interesantísimo formar parte. ¿Y por qué crees que hay tanto pesimismo a nuestro alrededor?
Cuando hablo con la gente, lo noto. Un científico británico, amigo mío, me dijo una vez: Eduard, ayúdame a encontrar a alguien que sea realmente pesimista. Pero creo que era el único que pensaba así, porque por lo general es muy fácil encontrar a pesimistas. Te diré un motivo por el que creo que las personas son tan pesimistas. En general, lo son porque creen que la tecnología de selección germinal, lo llamáis así, ¿no? Supongo que germinal viene de germinar, de células. Viene de germinación, de la primera célula en un organismo. Pues creen que la tecnología de selección germinal dividirá a las personas, eso es lo que temen, entre los que han sido mejorados y los que no han sido mejorados. ¿A qué os referís en realidad? La idea es que si realmente empezamos a comprender cómo contribuye la biología a nuestra personalidad, a nuestro temperamento, a nuestro potencial, a nuestras vulnerabilidades, querremos poder elegir para nuestros hijos. Parece algo natural. Y muchos se imaginan cómo será y dicen: vaya, solamente los ricos podrán hacerlo. Los pobres carecerán de un acceso adecuado y no podrán permitírselo, por lo que es una posibilidad muy, muy elitista. Pero yo creo que es justo lo contrario. En realidad, estas tecnologías serán accesibles a mucha gente, como ha sucedido con cualquier otra tecnología. Ahora mismo, cualquiera puede disponer de una tecnología informática que supere con creces la que podía comprar la persona más rica del mundo hace 20 años. Y pasará lo mismo con el acceso a los diversos tipos de tecnologías biológicas. En conclusión, creo que las consecuencias de aplicar nuestra comprensión de la biología a nosotros mismos y a nuestros futuros hijos beneficiarán al ser humano, porque mitigarán y reducirán las enfermedades, mejorarán el rendimiento de las personas y también disminuirán las desigualdades. Así que no existirá, como dicen algunos, una brecha motivada únicamente por el capital entre las personas mejoradas. En mi opinión, no tendrá que ver con la renta, sino con la cultura, la religión y la política, porque habrá quien se cierre a lo que suceda tanto en el ámbito tecnológico como en los campos biológicos y médicos y pretenda aislarse, mientras que otros lo adoptarán sin más. Para mí, ahí estará la brecha, entre los que aprovechen las muchísimas posibilidades de la tecnología y los que no. Si analizamos las encuestas internacionales, el porcentaje de padres que afirman que querrían mejorar a sus hijos intelectual o físicamente varía de una cultura a otra. En algunas culturas, como la India o China, supera el 90%. En cambio, en otras culturas europeas con una fuerte tradición católica no llega al 30%. En todas las culturas cambia, pero ciertamente habrá quien empiece a probar este tipo de cosas. La sociedad tiene una visión apocalíptica de los avances que se están produciendo en el campo de la biotecnología, en especial de la manipulación de genes, el escrutinio y selección de embriones y de la clonación. Sin embargo, lo queramos o no, estos avances son imparables. La ciencia está en continua evolución y es imposible prever las aplicaciones que se harán de sus avances, incluso de los aparentemente más inocuos. Pongamos, por ejemplo, la ecografía, una técnica utilizada en medicina para observar tanto el desarrollo del bebé como el estado de nuestros órganos internos. Pues la ecografía está siendo empleada ilegalmente en ciertas partes del mundo para la selección del sexo del bebé. En China, donde las leyes incentivan tener un solo hijo, o en la India, donde las tradiciones graban la vida de las mujeres, se recurre ilegalmente a la ecografía para abortar selectivamente a los fetos femeninos en favor del sexo masculino. Esta tecnología al menos ha disminuido la práctica del infanticidio de la India, algo que los británicos quisieron abolir sin éxito en el siglo XIX. En el futuro, la medicina será más preventiva y personalizada.
Se conseguirá detener el envejecimiento y mejorar nuestra resistencia física, pero se cometerán equivocaciones y en ocasiones será erróneamente utilizada, ya que desgraciadamente el mal y la ambición son parte de la naturaleza humana. Puede que lo siguiente que deseemos hacer sea modificar nuestras emociones. ¿Por qué ser infeliz si podemos evitarlo? Ya lo estamos intentando con fármacos como el Prozac, la Viagra, el Ritalin. Y quién sabe, tal vez todo ello se lleve a cabo con la ayuda de la incorporación de cromosomas de diseño 2.0 a nuestro genoma, con los que introducir los genes deseados y cuya versión, además, podría ser actualizable para estar siempre a la última. Hablamos de la transformación de la medicina en una ciencia de la información. Y esa convergencia entre la tecnología de la información y la biología nos proporcionará información sobre nuestro estado de salud para fines preventivos, además de curativos. Ya han empezado a desdibujarse las fronteras entre la prevención y el tratamiento, entre la terapia y la mejora, entre lo innato y lo adquirido. Y el proceso seguirá, se acelerará y se volverá más profundo. Está el anuncio sobre la creación de vida sintética que hizo Craig Venter hace apenas un año. Está también este hombre, Oscar Pistorius, que como veis tiene amputada la parte inferior de las dos piernas, pero puede correr 100 metros en menos de 11 segundos, algo que sospecho que a la mayoría nos costaría. Y también está Claudia Mitchell, que es capaz de hacer funcionar una prótesis simplemente pensando en lo que quiere hacer mediante unos nervios que le han reconectado en el pecho. Seguimos estando en una fase en la que los fármacos son lo más importante. Estoy pensando en un fármaco como Prozac para combatir la tristeza y conseguir un poco de optimismo. Pero vamos hacia una situación en la que otras cosas, además de los fármacos, como los genes o la manera de vivir, serán más importantes. Eso es lo que creo. Por ejemplo, un científico amigo mío siempre me dice: Eduard, es mejor un amigo que tomar un fármaco. Y se refiere a que si tienes un amigo que te sonría y te dé confianza, tal vez te esté dando algo que el Prozac no puede darte de ninguna de las maneras. Sí, sin duda. Pensando en ciertos tipos de intervenciones farmacológicas, sin duda es mejor tener un buen amigo. Así que es un buen consejo. Pero también es verdad que las intervenciones actuales son bastante rudimentarias. Provocan muchos efectos secundarios y no acabamos de entender todavía nuestro funcionamiento, el funcionamiento del cerebro humano, de la mente humana. Pero conforme vayamos adquiriendo esos conocimientos, todo cambiará. Creo que lograremos crear cócteles de fármacos que recrearán ciertos estados emocionales deseables. Y eso sí que será un reto enorme. Ahora decimos que es mejor tener un amigo, pero ¿qué pasaría si pudiéramos tomar una pastillita que nos lo diera todo? Todas las sensaciones beneficiosas que nos da un amigo y fuera facilísima de tomar, sin las molestias de forjar una amistad o lo que sea. ¿Sería la gente capaz de resistirse a este tipo de cosas? De hecho, creo que probablemente será el mayor reto al que debamos enfrentarnos, saber cómo hacerlo de un modo responsable. Empezaremos a utilizar estas tecnologías para modificarnos y antes incluso de acabar el proceso, no solo habremos revolucionado la medicina y la atención sanitaria, sino que eso cambiará grandes parcelas de la economía, cambiará nuestra manera de tener hijos, cambiará nuestra gestión de las emociones y probablemente cambiará la esperanza de vida del ser humano. Analicemos con cierto detalle algunas de las intervenciones en la trama biológica. Unas intervenciones que ahora son mínimas. Estoy pensando, por ejemplo, en la biología reproductiva, en cosas como la fecundación in vitro, que no supone más del 1% en Estados Unidos,
Pero, ¿qué hay de la selección de embriones? Sí, cosas así. ¿O qué hay de la clonación? Muchos de estos temas han sido muy controvertidos y han dado lugar a debates encendidísimos. En mi opinión, todos estos debates tienen que ver con lo desconocido. Has mencionado la fecundación in vitro. Y es cierto que el porcentaje de niños concebidos así es pequeño. Pero mi hija fue concebida en una placa de Petri. Fue producto de la fecundación in vitro y ha sido como un regalo para mí. Sin embargo, el tema ha dejado de ser controvertido. Los mismos argumentos que se esgrimieron contra la fecundación in vitro, que es algo ajeno, que supone el final del ser humano, este tipo de cosas, ahora se han trasladado en masa a otras cosas como la clonación, que no es más que la creación retardada de un gemelo idéntico. Y no hay que exagerar tanto. Creo que muy poca gente lo acabará haciendo. Sin embargo, nos inquieta profundamente porque representa el poder de la posibilidad. Pero no podemos seguir siendo tan infantiles. En algún momento deberemos percatarnos de que estamos pasando, la humanidad entera está pasando, a la edad adulta. Y básicamente tenemos mucho poder que deberemos usar con responsabilidad. Quedarnos parados sin avanzar no puede seguir siendo una manera de protegernos. A medida que entendamos la complejidad de los genes y cómo contribuyen a quienes somos, a nuestras vulnerabilidades, a nuestros potenciales, a nuestra naturaleza como individuos, a nuestras personalidades, a nuestros temperamentos, querremos elegir. Y puede que incluso lleguemos a la conclusión de que cuando solamente se tienen 1 o 2 hijos, son demasiado importantes como para dejarlos en manos del encuentro fortuito de un espermatozoide y un óvulo. Tal vez eso se convierta en una opinión más común. Y podríamos decir que lo que está por venir, aunque esté muy lejos, será puramente el resultado de la intervención en la biología, como dices tú, y que dicho resultado, si lo entiendo bien, eso es lo que sugieres a tus lectores y a tu público, que ese resultado será mejor que el que se obtiene de las relaciones sexuales. Si hablamos de qué es mejor o peor, no lo sé. En realidad, mira, nuestra existencia como seres humanos nos lleva a ser amados, a prestarnos atención unos a otros. Y no quiero realizar un juicio de valor en ese sentido. No obstante, plantéate lo siguiente: ¿prefieres tener una enfermedad genética o no tenerla? Las personas que tomen decisiones sobre ellas mismas o sobre sus hijos intentarán sufrir menos dolor y tener menos dificultades en la vida. Y a veces resulta extraño, porque algunas de las cosas más valiosas y más profundas, que más nos importan, proceden del dolor. Sin duda, si analizo mi propia vida, me percato de que hay cosas que preferiría haber evitado, pero que de algún modo me han marcado y me han vuelto más profundo como persona, así que las valoro, ya sea una relación que acabó mal o algunas dificultades a las que me he enfrentado, de modo que tenemos tendencia a querer protegernos a nosotros y a nuestros hijos del dolor, pero si lo lográramos del todo, probablemente nos convertiríamos en personas con las que no nos gustaría relacionarnos. Y lo mismo ocurre en la sociedad. Gran parte del arte se crea y surge del dolor, de los retos, de las dificultades, así que ¿es beneficioso o no? No lo sé, pero sí que sé que todos preferiríamos vivir más tiempo y tener una salud mejor. Además, creo que en cualquier caso siempre habrá un componente de tragedia en la experiencia humana, suficiente como para prender la mecha de la creatividad, el poder del arte, etc. Empezaremos a aplicar nuestros conocimientos en las próximas décadas. Creo que todos nosotros estaremos ahí para verlo, para modificar sustancialmente la biología humana, de un modo que pondrá a prueba nuestro concepto de lo que significa ser un ser humano. ¿Hay alguna experiencia con el deporte, por ejemplo, con el dopaje? Al parecer, según me dicen los científicos y farmacólogos, el dopaje será cada vez más seguro y tendrá menos efectos secundarios. Será casi divino.
¿Recurrirá la gente más al dopaje entonces o menos? Es evidente que lo utilizarán. De hecho, ya lo hacen. La era de los atletas aficionados prácticamente ha terminado. Y la razón se esconde en los ingentes beneficios que se generan. Se mueve una fortuna en el deporte profesional ahora mismo. En el deporte hay un número reducido de personas a las que se puede obligar a hacerse pruebas siempre que queramos, contra las que se puede tomar todo tipo de medidas, como expulsarlos del deporte si vulneran las normas, como vemos en el ciclismo, por supuesto, de un modo rutinario. Pero ni siquiera así se puede detener el dopaje. Hay todo tipo de triquiñuelas. En realidad es una batalla entre los que intentan detectarlo y los que intentan evitar los controles. De hecho, si hablas con franqueza con los organizadores deportivos, te dirán que no les importa el dopaje. Lo que quieren es rendimiento, porque eso es lo que realmente atrae a los espectadores. Si se celebraran unos Juegos Olímpicos normales donde nadie se dopara ni hubiera intervención alguna, sino que todo se basara en el atletismo amateur sin más. Y si esas Olimpiadas tuvieran que competir con otros Juegos Olímpicos extremos, donde los participantes pudieran hacer lo que quisieran para aumentar el rendimiento, la audiencia sería muy superior en las Olimpiadas extremas. En mi opinión, solo es cuestión de tiempo antes de que estas intervenciones sean mucho más habituales, porque responden a los gustos de la gente. Ahora tenemos la complejidad de lo biológico, representada por nuestra corteza cerebral, y la complejidad de lo no biológico, todos los descubrimientos de la revolución tecnológica, que se unen y convergen de una manera compleja para crear un superorganismo planetario. Por eso no tenemos ni idea de dónde estaremos de aquí a 100 años, y mucho menos de aquí a 1000 años o a 1 millón de años, aunque no sean más que instantes en una escala de tiempo evolutiva normal. En nuestro afán por expandirnos, los humanos estamos superando nuestros límites. Nuestros largos dedos tecnológicos se extienden y penetran en una extensa red de gente, cultivos, animales y máquinas. Un vibrante remolino de comercio y telecomunicaciones está uniendo nuestras creaciones tecnológicas en un vasto organismo global de dimensiones planetarias. Esto supone un salto cualitativo, cuyo único precedente en la naturaleza puede que sea el agrupamiento celular que tuvo lugar hace 700 millones de años, cuando aparecieron los primeros seres pluricelulares. Es decir, al igual que las células se reorganizaron entre sí para crear un nuevo organismo con entidad propia, gracias a la ciencia y la tecnología, los humanos estamos creando una entidad global de propiedades especiales. Y todo ello lo hemos conseguido porque somos más sociales que cualquier otro animal y poseemos un cerebro mucho más desarrollado. Nuestros ancestros comenzaron a derribar las barreras del conocimiento una vez aprendimos a escribir, algo que aceleró el cambio y estimuló sin medida nuestro cerebro. En la actualidad, los ordenadores, con su poder de manipular electrónicamente, reordenar y registrar patrones en el creciente cuerpo de información de que disponemos, están acelerando las posibilidades de cambio exponencialmente. Un proceso que ocurre ahora casi tan fácilmente fuera de nosotros en los ordenadores como dentro de nuestros cerebros. El chip de silicio nos está permitiendo crear maquinarias complejas, ya sean implantes o extensiones de nuestro cuerpo, que nos ayudarán a romper con los límites biológicos y nos redefinirán como un ser nuevo, un ser con un lenguaje, arte, música y religión propios. Cuando el sustrato biológico sea sustituido por el silicio y tomemos el control de nuestra evolución, cuando el cyborg sea una realidad y los ordenadores nos trasciendan, tal vez seamos los últimos humanos de una raza en extinción. Dime lo que pasa con una intervención que todo el mundo acepta, pero que curiosamente tengo la impresión de que en los últimos años no ha avanzado demasiado. Me refiero a la mezcla de biología y de las máquinas, ¿sabes? Hace unos años nos dijeron que en cuestión de 10 o 5 años seríamos
capaces de mezclar la biología con los robots, con las máquinas. Sí, la llegada del cyborg que tanto se ha descrito en la ciencia ficción. Exacto. Es muchísimo más difícil. Resulta que los ingenieros suelen subestimar la complejidad del cuerpo humano y de la biología, por lo que imaginan que las interfaces serán mucho más simples de lo que en realidad son. Eso por un lado. Por otro, nos embarga este deseo formidable de trascender nuestra propia mortalidad. Y si nos fijamos en el ámbito no biológico, en lo tecnológico, observamos todas estas fantásticas aplicaciones y efectos especiales que nos abocan a creer que, si pudiéramos incorporarlas a nuestro cuerpo, la inmortalidad sería nuestra. Y queremos que sea así cuanto antes. Además, muchos de los que están en la primera línea de los desarrollos en inteligencia artificial, los expertos en procesos tecnológicos, se están haciendo mayores. Y les gustaría que todo sucediera pronto. Por ejemplo, hay quien cree que quizá podamos volcar nuestro cerebro en un soporte tecnológico, cargarlo en un ordenador o trascender de algún modo los límites de la vida y muerte humanas. Romper el ciclo. O que quizá podamos ampliar la esperanza de vida humana. Sospecho que esto último será así, pero también sospecho que yo ya no llegaré a tiempo. Quizá mi hija sí. Seguramente ella logrará cumplir más de 100 años, pero dudo que yo pueda. Irónicamente, yo que contemplo todas estas posibilidades, que soy un apasionado de la tecnología y de lo que puede aportarnos, probablemente formaré parte de una de las últimas generaciones que no experimente esos beneficios. En cualquier caso, me parece que el calendario poco realista de las predicciones del futuro se debe a eso. Yo creo que en el futuro seremos muy proactivos con nuestra salud. Nos involucraremos y adelantaremos al desarrollo de la enfermedad, en lugar de simplemente reaccionar cuando sucede algo malo, porque tendremos señales de advertencia mucho antes. Y eso repercutirá en la economía de la atención sanitaria, donde habrá un dominio de la tecnología de la información, que se situará en el centro de la medicina en el futuro, igual que ocurre en muchas otras áreas. Es para mí un auténtico privilegio estar aquí para observar lo que ocurre hoy. Si lo contemplamos con un poco de perspectiva, resulta absolutamente fabuloso ver lo que está ocurriendo. Pero sabéis, no somos meros observadores, sino los arquitectos, somos nosotros. Es lo que hacemos, lo que hacéis todos vosotros, lo que provoca que todo pase. Creo que hay razones para estar muy orgullosos. La primera persona que vivirá 150 años probablemente ya ha nacido. Gregory Stock.